Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por la invitación, Óscar Quejido también, por quien me llegó la invitación. Y bueno, les anticipo que va a ser hoy una versión ultra condensada de cosas a las que le doy un desarrollo enorme en otros contextos. Lo digo porque puede llegar a parecer a veces superficial quizá. Luego pues podemos tirar de los hilos que más les interesen si hay tiempo en el debate. Voy a hablarles en un contexto muy híbrido, de propuestas mías, particulares. Va a haber dos partes, les anticipo. Primero empezaré con una crítica fulminante que va a pareceros quizá un auténtico caballo de Atila respecto a todo lo que se ha venido diciendo hoy. Pero luego vendrá una parte propositiva que tampoco estará exenta de polémica. En este sentido, casi diría que voy a continuar hoy una performance de combate que inicié con Elena Postigo hace unas semanas en un debate que tuvimos en el Conde Duque en Madrid, muy interesante. Por lo tanto, que se tomen con ironía y con humor, pero también con mucha seriedad, las provocaciones que voy a lanzarles, que las lanzo con la máxima seriedad también, pero con su grano de sal. En fin, si se sienten ofendidas, siéntanse, pero añádale un grano de sal a la ofensa. Entonces, bueno, iniciaré un poco con la cuestión segunda y luego ya les hablaré de esta cuestión del cuerpo infinito, que es donde está la parte propositiva que voy a lanzarles hoy, ¿no? Empezar aclarando una serie de cuestiones que no se suelen profundizar en estos debates, ¿no? Creo que lo que subyace en muchos casos a los debates en torno al transhumanismo es una guerra milenaria entre dos concepciones irreconciliables del cuerpo y, por lo tanto, del mundo. Se suele dar por hecha la columna de la izquierda y se suele ignorar por completo la columna de la derecha. Fíjense bien. Se suele dar por hecho la idea de que el cuerpo y el mundo es intrínsecamente calculable, una idea que viene quizás de Platón. Abstraíble, apropiable, controlable y determinable. Esto subyace al proyecto colonial tanto del humanismo como del transhumanismo, que yo en realidad llamo hiperhumanismo, porque hereda lo peor del humanismo en el sentido del proyecto colonial de dominación y de control. Es una visión intrínsecamente cuantitativa del mundo, es la metafísica del ser y la identidad, de la forma y la teleología aristotélica, del dualismo y el colonialismo, de la trascendencia, de la evolución como separación en tanto que especie para dominar. Para esta tradición, como ya se ha mencionado hoy en algunos casos, se trata de liberar a la mente de ese límite que es el cuerpo. Esta es la tradición de lo que Nietzsche llamó los despreciadores del cuerpo. Tradición, insisto, dominante desde hace varios milenios. Frente a esta, os presento una aún más antigua que podemos retrotraer a los presocráticos, Lucrecio, Nietzsche, Spinoza, Nietzsche, Bergson y una plétora de filósofos desde entonces y, por supuesto, luego toda la eclosión en los feminismos, teoría queer, postcolonial y decolonial y toda una plétora de teorías críticas actuales, que plantean más bien un cuerpo intrínsecamente incalculable, irreductible, indeterminable. Un cuerpo no cuantitativo, un cuerpo-mundo. Cuando hablo de cuerpo hablo de mundo en general. Un cuerpo-mundo cualitativo y en variación, no reductible a pura cuantificación. Un cuerpo no concebido en términos de ser e identidad, sino de devenir y de plasticidad. No de forma y teleología, sino de un flujo amorfo y una fluctuación. Un indeterminismo, un pluralismo, una inmanencia y la evolución concebida como simbiosis y mutación infinita. Para esta tradición, en todo caso para mí, de lo que se trata más bien es de liberar al cuerpo de la falacia de la mente que lleva milenios intentando dominarlo. ¿Cómo se ha producido este proceso, ¿no? ¿Cómo se ha creado la falacia de un mundo calculable y de un cuerpo calculable? Pues os voy a dar mi propuesta bien concreta a cómo ha sucedido esto. Se ha creado la falacia de un mundo y un cuerpo calculable a base de crear cuerpos y mundos empobrecidos, atrofiados, inmóviles. La tradición del desprecio del cuerpo es la tradición que ha producido un cuerpo atrofiado e inmóvil de la cual
Es un ejemplo perfecto nuestra cotidianidad alineadas con interfaces digitales, haciendo clic en pantallas y alineadas con puntos fijos de visión. Este paradigma del punto fijo de visión que domina actualmente enteramente nuestra cotidianidad y nuestra relación con interfaces de todo tipo, incluida esta sala, la multitud de pantallas, las mesas, los puntos fijos inmóviles, esto viene de hace casi 600 años, es un paradigma sensorial de atrofia que se articula con la definición de la perspectiva lineal renacentista, cuya primera definición la hace León Battista Alberti en Florencia en 1436, exactamente 200 años antes de la publicación del Tratado de Descartes, quien, a mi juicio, lo único que hizo fue darle una teorización filosófica y metafísica a una materialización del dualismo que ya se había instanciado por la perspectiva renacentista a un nivel sensorimotor, de organización de los cuerpos. Llevamos 600 años, este paradigma colonizó inmediatamente el mundo, creó un auténtico metacuerpo planetario de cuerpos separados por puntos fijos de visión, alineados con marcos, que te separan ontológicamente de un mundo. Ese mundo, por lo tanto, deviene calculable solo en la medida en que lo sometes a ese régimen de atrofia sensorimotora radical, por el cual tú te inmovilizas como observador y enmarcas una porción de mundo que deviene calculable en la medida solamente en que estás sometida a ese régimen de empobrecimiento. La cultura del cuerpo inmóvil y alineado que se nos ha vendido como civilización. Esa es una de las grandiosísimas falacias ontológicas que quiero desmontaros hoy. Esto luego evoluciona de formas aún más problemáticas. Y esto conecta con una serie de problemáticas que me parecen muy graves y que no se toman en consideración en absoluto en los debates transhumanistas, que es el desafío actual que tenemos. Llevamos en los bolsillos algoritmos autónomos de una opacidad y un dinamismo inimaginable. Me refiero a los algoritmos que hay detrás de cada aplicación de móvil. Algoritmos que por su dinamismo y opacidad intrínseca, como parte que son de sistemas Big Data y sistemas de computación planetaria, desafían nuestros más básicos conceptos sobre la realidad. Requieren de una regeneración ontológica, por así decir, de nuestros conceptos más básicos, a la hora de entender el tipo de mundo con el que estamos ya entrelazados. Si no somos ni siquiera capaces de pensar el mundo con el que estamos ya entrelazados, me parece un poco erróneo estar haciendo proyecciones de futuro que lo que hacen es lanzar proyecciones muy antropocéntricas y que son ya obsoletas respecto a la realidad mucho más compleja que tenemos ya en los bolsillos. Entonces, cada vez que te haces un selfie, aquí veis, pues bueno, el mapa es de los cables submarinos que conectan servidores a través de todo el planeta, ¿no? Baste que os mande yo ahora un email para que esté circulando por esos cables submarinos por medio planeta. Estos sistemas de computación nos reorientan en la medida, y solo en la medida, en que reducimos nuestro espectro sensorimotor a las orientaciones de las interfaces de los puntos fijos de visión ubicuos. Cuanto más inmóviles, además, más insostenibles son esos sistemas planetarios de computación. Esa es la disparatada paradoja que quiero empezar a introduciros hoy, que seguiré machaconamente introduciendo toda la velada. O sea, a más inmovilidad, más insostenible y más pesante la maquinaria planetaria requerida para mantener a esos cuerpos cada vez más inmóviles, cada vez más atrofiados y cada vez más controlados. Eso es lo que se nos ha vendido como una evolución cultural superior. Por lo tanto, cuerpo empobrecido implica un planeta empobrecido, un planeta saturado de sistemas técnicos absolutamente insostenibles, como espero demostraros con mucha más vehemencia todavía en lo que viene. Este gráfico muestra el aumento de la población del sapiens en los últimos 300.000 años, en lo que se considera más aproximadamente que el sapiens lleva en la Tierra. Vemos que durante 290.000 años la población se mantiene por debajo de 1 millón. Y que solo en los últimos 10.000 años, que verdaderamente es un abrir y cerrar de ojos en la edad de la Tierra, en esa pequeñísima fluctuación desde la última glaciación, un mínimo periodo de estabilidad geológica, empieza con el surgimiento de las sociedades agriculturales, los sistemas de dominación a gran escala, empieza ese crecimiento exponencial de una radicalidad absolutamente insólita y aberrante. Esa curva no es solo la de población. Sería muy similar si fuese la curva de la cantidad de desechos, explotación e impacto disruptivo en los ecosistemas, de la explotación del planeta, de humanos
y de otras especies, de la cantidad de sistemas técnicos, esto sería también la curva de la singularidad tecnológica, por así decir, y de la atrofia, es la curva de atrofia equivalente a ese número creciente de sistemas técnicos que va asociado a un número creciente de población. Esto, por lo tanto, para mí no apunta en realidad a una singularidad tecnológica como las que nos promete Roy Kurzweil, sino más bien a una singularidad de extinción, como espero demostraros también en los gráficos que vienen. Es una auténtica anomalía espaciotemporal, que nadie me diga que esto es una evolución teleológica que irá siempre hacia arriba, ¿no? Ese mito humanista basado en una profunda ignorancia cosmológica de que semejante evolución disruptiva y radical puede seguir poco menos que hasta el infinito, basado en la ignorancia cosmológica humanista de que es un planeta de infinitos recursos y de que podemos colonizarlo todo para la eternidad. No, yo creo que esto es claramente una anomalía espaciotemporal que no puede durar mucho. Este es el gráfico más concentrado solo en los últimos 10.000 años. Fíjense exactamente, lo he intentado, lo he hecho yo, pero basado en datos que están bastante disponibles, les invito a que lo investiguen por su cuenta. La radicalidad de la curva, fíjense bien, cómo va creciendo hasta unos 170 millones de habitantes hasta hace más o menos 500 años. Después hay un nuevo pico, hasta más o menos hace 100 y pico años, y luego se dispara de una manera ya absolutamente radical, pasando de 1.000 millones a casi 8.000, pero vamos camino de los 10.000 millones en 2050 aproximadamente, ¿no? Bueno, si a alguien le parece que esta curva se puede sostener de algún modo, que me lo explique. Es por ello que yo hablo más bien que de una mejora transhumana. Creo que la verdad oculta tras la mal llamada mejora transhumana como paradigma, vamos a decirlo así, que expresa toda una tendencia, o que es la cara más radical de toda una tendencia de aceleración exponencial y de dominio tecnológico, es una desmejora trash humana. Trash en inglés es basura. O sea, es un cuerpo atrofiado y un planeta sepultado en basura, literalmente, lo que subyace a esa falacia del paradigma de dominación universal y de aceleración exponencial que se asocia a la mejora transhumana. Desmejora transhumana, cuerpo atrofiado, planeta basura. Piensen en la nube digital, esa metáfora tan engañosa. ¿Qué hay detrás de la nube digital? Pues, por ejemplo, las guerras del coltán, ese metal que está en todos nuestros dispositivos móviles y que siguen todavía esas guerras en África. Esto es parte de la nube digital, esos buques que están constantemente atravesando el planeta con esos productos que estamos necesitando aparentemente cada día, que vengan de China o de quién sabe dónde, ¿no? El modelo de consumo y producción insostenible que se asocia a esa curva exponencial. Millones de naves industriales como esta. Este es un centro de datos, el de la NSA, en el desierto de Nevada. Hay millones de naves industriales que son centros de datos donde se almacenan nuestros datos digitales, ¿no? Que consumen entre un 4 y un 6% de la electricidad del planeta. Eso es parte de lo que llaman la nube digital, ¿no? Para que entendamos un poco las verdades ocultas y que encubren las falacias de nuestros vocabularios a la hora de hablar del universo digital y de todo lo que se le asocia. Estos son, de nuevo, los cables submarinos que conectan servidores muy parecidos en ciertos aspectos a las rutas de los buques transoceánicos que llevan los contenedores, ¿no? Los millones y millones de contenedores que van cada día circulando. Esto es parte, para mí, esencial de la desmejora transhumana. En la actualidad, y por las cifras que he consultado, varían, ¿no?, según las fuentes, y en realidad, pues aunque varíen, grosso modo la conclusión es la misma. Hay aproximadamente 100.000 millones ahora mismo de animales en campos de concentración, eufemísticamente llamados granjas. Luego volveré sobre este tema, que me parece de los más sangrantes, sobre todo cuando se plantea aquí erradicar el sufrimiento. ¿Qué les parece si empezamos por esto? Es una vergüenza que se planteen discursos para erradicar el sufrimiento de una élite euroblanca dominante y que se ignore lo que está sucediendo en todo el planeta ahora mismo. Es, por lo tanto, una curva doble. Es una curva de aceleración exponencial y es una curva de atrofia planetaria exponencial. Volvemos a este gráfico, pero es que fíjense si realmente añadimos a este gráfico la idea de que el consumo personal también se ha multiplicado por 10 en los últimos 200 años. Sería esta la curva. De 0 a 100.000 millones, por ejemplo, en el caso de animales abusados y explotados.
De 0 a 100.000 millones en 10.000 años. ¿Alguien piensa realmente que esto se puede sostener? ¿Alguien piensa realmente que esto es una evolución teleológica hacia una especie superior? A mí me parece un signo de radical inferioridad evolutiva, generar una devastación planetaria sistémica como la que se refleja en estos gráficos. Yo denomino a esta era el algoriceno. Tengo toda una teoría en la que intento aglutinar todo un conjunto de teorías existentes, incluidas algunas mías, para intentar entender estas nuevas realidades dinámicas de los algoritmos, pero que asocio realmente a un proceso milenario, ¿no? De cómo han surgido en el planeta sistemas geométricos de organización de los cuerpos, abstracciones geométricas milenarias, ¿no? Que, grosso modo, aglutino en dos fases, el macroceno y el hiperceno. El macroceno sería todo el surgimiento de una serie de formas más estáticas de organización algorítmica de los cuerpos. Y desde, grosso modo, el auge de la cibernética, en ese último acelerón exponencial, tenemos el surgimiento, el doble pliegue, el superpliegue, hacia formas algorítmicas dinámicas, que es en las que estamos ahora en pleno auge, en la era del Big Data. Es una manera, por lo tanto, de entender estos procesos que estoy describiendo desde el movimiento, desde cómo han surgido formas reductivas, algorítmicas y geométricas de organizar los cuerpos y las percepciones en el planeta a lo largo de milenios. Por lo tanto, la supuesta singularidad tecnológica como, digamos, cúspide supuesta, ¿no?, de una pirámide, de todo un sistema de aceleraciones exponenciales y de dominio tecnológico, en realidad es la cúspide de una pirámide que se asienta en una doble base ignorada de un cuerpo empobrecido y un planeta empobrecido, y que no existiría sin esa base. Por lo tanto, oculta una pirámide inversa de una singularidad de extinción. Aquí veis otros diagramas para entender el proceso en términos más como de vórtices, ¿no? Cada rama del vórtice pues, sería el cambio climático, las pandemias, la polarización social, el grado de atrofia, de alienación de los cuerpos, el grado de control digital, en fin, tenemos un auténtico proceso exponencial ahora mismo de entrelazamiento de dinámicas disruptivas, insostenibles a nivel planetario, que yo auguro que más que a una singularidad tecnológica, apuntan a una singularidad de extinción. Y creo que lo que llevamos un año y medio viviendo es una vivísima exposición de ello. Llevamos un año y medio con la pandemia y ahora los cambios cada vez más visibles de cambio climático este año, y con el aumento exponencial del control digital. Estamos viendo, y de la polarización social, estamos viendo el entrelazamiento exponencial de todo ese conjunto de problemáticas sistémicas que crean dinámicas turbulentas y no lineales. Es un auténtico vórtice exponencial, donde todo se realimenta de una forma completamente delirante y absurda, ¿no? Si os fijáis, pues la exorbitante población humana y su exorbitante consumo, que crea esa disrupción ecosistémica del cambio climático, que crea pandemias, que estaba asociada a una atrofia corporal y a un control digital y físico, que con la pandemia lo que se hace es simplemente reforzar esos dispositivos de control y de atrofia y de dependencia sistémica, pero nunca ir a la resolución de los problemas sistémicos de base, ¿no?, que es el modo de vida que tenemos y la cantidad de población que somos. Entonces hay una realimentación turbulenta entre una multitud, esto no es más que un ejemplo, ¿no?, muy escueto de problemáticas que se realimentan unas con otras hacia ese vórtice exponencial de disrupción. Habría que intentar ver cómo se crea un contravórtice, ¿no?, cómo se crea una dinámica opuesta generalizada frente a esa tendencia a la reducción algorítmica del mundo. Luego volveremos sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, una posibilidad de arriba es la singularidad de extinción, es dejar que esto siga acelerándose hasta estrellarnos en una crisis que sería, bueno, en los últimos 500 millones de años hay registradas 5 grandes extinciones en masa y muchas más extinciones en masa menores. Esta sería otra más, con la diferencia de que sería la primera causada por una especie surgida en el planeta. Tendríamos ese dudoso honor. ¿Quién quiere llamar a eso superioridad como especie? A mí me parece un signo flagrante de inferioridad evolutiva radical. Pero la curva de abajo presentaría la posibilidad de intentar no llegar a esa crisis de extinción, sino más bien crear otro tipo de dinámica. Luego veremos cómo. Entonces creo que, francamente, el debate transhumanista y sus desafíos éticos incluidos es un debate falso, que oculta todo esto que os estoy mencionando.
desvía la atención de los desafíos esenciales, al tiempo que legitima una fantasía euroblanca de dominación. La mejora, que me parece un concepto ario, nazi y eugenésico inaceptable, está en realidad asociada a un holocausto planetario. Y me parece que no es admisible estar legitimando ese discurso, ni siquiera intentando mejorarlo bioéticamente. Habría multitud de cosas que añadir aquí. Podría tirarme 40 horas desmontando falacias. La falacia de la inevitabilidad, por ejemplo. La falacia de la utilidad y de los aspectos buenos, que en realidad son dependencias autorreferenciales que nos empobrecen cada vez más y que tampoco justificarían la destrucción sistémica. La falacia de que esto es una evolución teleológica, una ley natural de dominación. Bueno, luego podemos, si queréis, volver, pero podría tirarme horas y horas desmontando falacias ontológicas, como digo. Esto es parte de mis terapias ontológicas, las que yo os propondré al final de la charla. La falacia, como llamo, de la justificación tautológica y el bucle exponencial, ¿no? A más problemas, más control, que genera más problemas, sin ir nunca a la raíz del problema. Entonces, volvemos a este tema que os decía antes, ¿no? Con este entrelazamiento radical que tenemos con algoritmos autónomos que llevamos en los bolsillos, un auténtico batallón de algoritmos autónomos que no podemos ni comprender. Ni siquiera podrían explicarnos al 100% sus programadores cómo funcionan. Esos son sistemas que modifican radicalmente nuestra percepción, nuestros comportamientos, nuestras relaciones, todo. Estamos siendo epigenéticamente modificados continuamente y este debate brilla por su ausencia. Y en cambio se nos va toda la tinta en debatir futuras potenciales hipotéticas mejoras genéticas. Pero ¿qué ocurre de lo que está sucediendo ahora mismo? Con ese empobrecimiento sistemático de los cuerpos. Empobrecer el cuerpo y el movimiento es empobrecernos cognitivamente. Luego iré más a esta cuestión del entrelazamiento radical que hay entre cómo pensamos y cómo nos movemos en el mundo, que es el lugar desde el que recuperarnos en esta situación. Otro tema, bueno, aquí habría muchos temas. ¿Dónde está la gubernamentalidad hoy, no? ¿Los estados democráticos? ¿En el gobierno algorítmico de Silicon Valley? ¿En el bloque contraconservador soviético? ¿En el modelo chino de crédito social que está colonizando el mundo? O sea, hay tela que analizar mucho antes que ponernos a hablar del privilegio de una élite euroblanca de mejorarse genéticamente en un laboratorio. Bueno, en fin, entonces, como creo que ya mencionaba, para mí transhumanismo es hiperhumanismo, se infla lo peor del humanismo, al tiempo que deviene instrumental de una nueva forma de vida algorítmica que dinamita y somete al humano, en el fondo. Esa es una de las paradojas múltiples de la singularidad también, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se podrían conectar aquí, ¿no? Bueno, mencionaré brevemente el caso Timnit-Gebru, que era la jefa de ética de los laboratorios de inteligencia artificial de Google, que fue despedida hace unos meses por intentar publicar un informe que no vio la luz, pero que se ha filtrado en parte, en el cual se ponía de manifiesto la absoluta insostenibilidad medioambiental y también social, podríamos decir, por el grado de homogenización que genera, de los sistemas masivos de aprendizaje de máquinas de inteligencia artificial de los laboratorios de Google. ¿Qué nos dice esto? O sea, una empresa que tiene un grado de hipercolonización a nivel mundial tan fuerte y que despide a su jefa de ética porque no quiere un informe incómodo. ¿En qué clase de democracia se supone que vivimos? ¿A alguien le preocupa este tema? A mí me preocupa muchísimo, mucho más que los otros que se estaban planteando. Eso sí que es precariedad democrática. Bueno, es que ya me faltan palabras para decir lo que es eso. Pero el informe que se ha filtrado es muy interesante porque revela justo las profundas paradojas de los sistemas de inteligencia artificial. Su insostenibilidad energética, su insostenibilidad social, por la homogenización que crea por su acceso, su intento de acceder a bases infinitas de datos. Esto daría para una charla en sí mismo. Entonces yo creo que frente a lo que os he comentado podremos debatir si una cifra es tal o es cual. Grosso modo me parece que no va a variar mucho la propuesta que os estoy haciendo. Y creo que el negacionismo, por comodidad o por fe en la prepotencia humanista, no es una opción. Bueno, después de esto podemos pasar a la parte un poco más propositiva. Era una performance, no se ofendan. Relájense, respiren. Ahora vamos a ver qué pasa con ese cuerpo perdido cuyo
empobrecimiento implica un empobrecimiento planetario sin precedentes. Dejadme que diga antes que me parece que el desafío que tenemos es sin precedentes a unos niveles que cuesta imaginar. No solo es una cuestión que afecta a toda la humanidad, es que, vamos a ver, la cuestión que voy a plantearos a continuación en varias formas es la de la salud planetaria, un concepto que estoy elaborando poco a poco. Salud planetaria, ¿qué significa? Bueno, se puede medir y se mide hoy de muchas formas, ¿no? Por los niveles de extinción masiva que se están produciendo ya, por el impacto ecosistémico que tiene que ver con las pandemias también, por supuesto con el cambio climático, con los niveles de basura, de polución, etc. Sin salud planetaria no podrá haber nunca salud humana. O sea, esa falacia humanista, esa ignorancia cosmológica humanista de que somos una especie autoinmune que puede separarse del mundo y estar a salvo de su ecosistema, es una de las mayores falacias que hay que desmontar. No habrá jamás salud humana si no hay salud planetaria. Y si alguien quiere lo contrario, que me lo explique. Hasta ahora lo que se hace es todo lo contrario, es pretender una autoinmunidad exponencial sin preocuparse nunca por realmente resolver el problema de fondo que es la salud planetaria. Pero es que esa salud planetaria afecta en realidad a billones de otras formas de vida que a mí personalmente me preocupan muchísimo más que la humanidad. Puesto que la humanidad, hoy por hoy, es la plaga a todos los efectos. Y debería dejar de serlo. Pero no solo es eso, es que, mira, aquí haciendo alusión a discursos como los que nos planteaba Carl Sagan hace 40 años, la idea de que si es que hay vida en otros planetas, que de momento tampoco tenemos constancia, lo más probable es que en cada uno se desarrolle de formas completamente distintas. Entonces, amenazar la vida en la Tierra en su conjunto, como estamos empezando a hacer, es una cuestión de responsabilidad cosmológica, ni siquiera planetaria, es mucho mayor que eso. Sagan lo llamaba una voz en la fuga cósmica, es como si una fuga en el sentido barroco, ¿no? De una fuga musical, ¿no? En la Tierra la vida es una expresión dentro de una fuga cósmica de infinitas otras expresiones de la vida completamente distintas cada una. Poner en riesgo eso me parece algo de una gravedad que solo podemos calificar de un crimen de orden cósmico. Esa es la dimensión que estamos afrontando. Una responsabilidad no solo evolutiva y planetaria, sino cosmológica en relación con la vida. Mayor no se me puede ocurrir que pueda haber una responsabilidad. Podría llegar a darse el caso, si el efecto invernadero crece de una forma demasiado exponencial, que convirtamos a la Tierra en un planeta como Venus, que es un infierno absolutamente inhabitable porque tiene un efecto invernadero absolutamente radical. Tiene temperaturas de 500 grados, lluvias permanentes de ácido sulfúrico a 500 kilómetros por hora, una atmósfera que te aplasta, en fin. Pero eso es por efecto de un efecto invernadero. Entonces, de otros mundos, lo único que deberíamos aprender es a cómo cuidar mejor este, que es el único medio cósmico que podremos tener jamás. Ya hablaríamos luego, si hay tiempo, sobre la ignorancia cosmológica que hay detrás de esa idea de ir a otros planetas y a otros mundos, que sea el no va más del nihilismo. Entonces, aprendamos de otros mundos para cuidar mejor este, que es el único que podremos tener. Bueno, entonces, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo recobrar esa relación malograda con el mundo, que ha surgido en realidad todo de la relación con la tierra, ¿no? Las sociedades agriculturales, es el intento de apropiación de la tierra a gran escala, lo que ha creado finalmente ese cuerpo empobrecido y ese mundo empobrecido. Para mí está todo en el cuerpo, la respuesta a toda esa cuestión. Luego veremos sus ramificaciones. Entonces, recobrar ese cuerpo atrofiado y perdido. Yo lo hago a muchos niveles, luego también os plantearé mis experimentos, mis proyectos artísticos, una serie de cuestiones con las que desarrollo técnicas de reinvención corporal. Pero primero voy a hablaros de cuestiones más filosóficas, porque lo que planteo últimamente sobre todo es una redefinición completa de lo que es un cuerpo, de lo que es la percepción, de lo que es el movimiento. Desde lo que llamo una filosofía radical del movimiento, planteo una teoría de la percepción que es el reverso exacto de todo lo que hemos heredado basado en el punto fijo de visión de la perspectiva renacentista, que es el modelo de atrofia, en el cual se fundamentan todas las ontologías dominantes heredadas, empezando por la cartesiana y la newtoniana.
pero también la cibernética, que viene de Leibniz. Ahí habría mucho que tirar. La propiocepción. Yo baso mi nueva propuesta en el sentido de propiocepción. ¿Quién ha oído hablar de la propiocepción? Nadie. Wow. Primera vez que ni siquiera una persona levanta la mano. No os preocupéis, es común. La propiocepción es el sentido más importante que tenemos. Y, como veis, es el más ignorado de todos. La propiocepción es el sentido que el cuerpo tiene de su propio movimiento. Le puso nombre Charles Scott Sherrington en 1906, en un tratado revolucionario, pero que por lo visto ha pasado desapercibido, lo revolucionario que es. Estoy intentando reivindicar la radical revolución que planteó Sherrington con su teoría de la función integradora del sistema nervioso. El cuerpo siente su propio movimiento porque tiene multitud de captores internos, por así decir, que pueden recoger el sentido de esfuerzo, de elongación muscular. Por lo tanto, toda nuestra sensación de postura, de movimiento en general, el hecho de que tú sepas dónde tienes la mano sin mirarla, toda tu gestión no consciente, sobre todo opera a un nivel no consciente la propiocepción. Luego lo asociaré, como veréis, a la inteligencia corporal, que es mi gran propuesta del día. La propiocepción es un sistema autorregulado y emergente del cuerpo de sentir su propio movimiento y de integrar todas las otras inputs multisensoriales de los otros sentidos, exteroceptivos, interoceptivos, ¿no?, de dentro del cuerpo, de fuera, se integran en la matriz propioceptiva, que es la que permite al cuerpo moverse en el mundo. La propiocepción es el anclaje primordial de cualquier noción del yo, pero también de mundo. Nuestra sensación de mundo depende del hecho de que el cuerpo se siente a sí mismo en movimiento en relación con el mundo. La propiocepción desmonta completamente todo lo heredado del cartesianismo. Por ejemplo, mi sentido propioceptivo de este mando es en la medida, yo siento la consistencia del mando en la medida en que siento la deformación de mis propios tejidos musculares. Quiero decir que siento el mando en el mismo movimiento por el que me siento a mí mismo. No hay posibilidad ninguna de separar sujeto y objeto en la propiocepción, ni tampoco de inmovilidad. Todo es cuestión de movimiento y de transformación, de una evolución continua. Voy a proponeros un pequeño ejercicio para empezar, que sintáis vuestros cuerpos ahora mismo, ahí que estáis sentadas, porque es que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta de que puede sentir su cuerpo. ¿Podéis sentirlo? Muscularmente, buscar algo, alguna sensación muscular ahora mismo. Puede ser la sensación de presión contra la silla, puede ser una tensión en un brazo o en un cuello. ¿Habéis percibido alguna vez que podéis? Porque aunque opere a un nivel no consciente primordialmente, puede devenir consciente a muchos niveles. ¿No podéis sentirlo? ¿No podéis sentir el cuerpo? Claro, llevamos milenios atrofiadas, ese es el problema. Es que es la cultura de la atrofia propioceptiva la que hemos heredado. ¿Alguien puede sentir algo, muscularmente hablando? Bueno, una de las cosas maravillosas que yo exploro mucho en mis técnicas también, porque yo creo técnicas de propiocepción, de movimiento, es que el cuerpo siempre está fluctuando, siempre está moviéndose, lo quieras o no. La inmensa mayoría de los movimientos que el cuerpo está haciendo continuamente no tienen nada que ver con nuestro espectro de toma de decisión consciente, aristotélica, ¿no? Esto viene de las teorías de la locomoción animal de Aristóteles, ¿no? El centro de deseo, ¿no?, para ir a un lugar preestablecido en el cuerpo no tiene nada que ver con eso. El cuerpo es un campo de fluctuación. Voy a invitaros a pensaros a vosotras mismas como campos de fluctuación, partiendo del siguiente ejercicio, imaginación. Un cuerpo humano tiene 360 articulaciones. Fijaros, 360. Algunas son fijas, porque una articulación es una unión de huesos. Pero, por ejemplo, las del cráneo son fijas. Pero la mayor parte son muy móviles. Intentar pensar que vuestro cuerpo es como una especie de enjambre de 360 articulaciones. Entonces, el movimiento del cuerpo no es el que nos ha enseñado el mecanicismo, como un bloque que se desplaza en una trayectoria mecánica en un espacio extensivo. No, el movimiento del cuerpo es la fluctuación interna de todo su campo tensional y torsional, de todas las infinitas combinatorias de sus 360 articulaciones. Si intentáis pensar la combinatoria de 360, intentar pensar un alfabeto de 360 letras. Sería mucho mayor que el número de átomos en el universo conocido. ¿Cuánto exploramos en nuestra vida cotidiana de eso? Pues muy poco, porque tenemos un aprendizaje extremadamente atrofiado y rígido.
no dejamos que el cuerpo desarrolle su inteligencia corporal, que quiere decir su capacidad de fluctuar de formas siempre nuevas en relación con el mundo. Bueno, entonces, esto, bueno, como para dar algunas pinceladas de cómo yo reconceptualizo lo que es un cuerpo, lo que es el mundo como hecho de campos de fluctuación, de campos propioceptivos. Esto se aplica no solo a un cuerpo humano, todo cuerpo animal funciona de esta manera. La inteligencia corporal es lo que compartimos con todos los animales no humanos, y yo la defiendo como una inteligencia superior a la racional. Es un concepto, el de inteligencia corporal, que asocio mucho al concepto nietzscheano de la gran razón del cuerpo, dentro de la cual la razón racional o el espíritu, tal, sería una pequeña parte. O sea, el modo racional de pensamiento, que no es más que uno entre infinitos otros, es el que ha reducido el movimiento a trayectorias causales, que es, a mi juicio, el modo más reduccionista de pensar el movimiento. Bueno, no, el digital es todavía peor, porque es lo que hacemos todos los días haciendo clic, on-off. Tenemos esos dos paradigmas dominantes, la trayectoria lineal y el binario, on-off, ¿no? Esas son las formas más reduccionistas de pensar el movimiento y, por lo tanto, el pensamiento. Cada modo de movimiento es un modo de pensamiento. Bueno, aquí podríamos establecer muchos vínculos con todas las teorías de la cognición encarnada, de manera en que no es posible de ningún modo pensar una mente, quien crea en ella, que yo no creo en la mente, pero bueno, quien crea en la mente, no es posible de ningún modo pensarla sin un cuerpo. Las sinapsis neuronales surgen a partir del movimiento de un cuerpo, y la indeterminación y plasticidad cerebral, que yo creo que es lo que nos define. Es una de las grandes paradojas, ¿no?, a la hora de intentar subir la mente a la máquina, ¿no?, de pensar que nuestra identidad es una serie de patrones ya preestablecidos. Creo que es negar la evidencia de nuestra verdadera esencia, por así decirlo, que es la plasticidad, no la identidad, la capacidad de estar constantemente abriéndonos a nuevas configuraciones con el mundo. La evolución es pura plasticidad, es pura mutación continua. Bueno, luego me meteré, si me da tiempo, en mi visión cosmológica, partiendo de la fluctuación cuántica. Todo esto tiene su base, ¿eh? Lo que pasa es que no va a dar tiempo a explorarlo todo. Bueno, en fin, entonces yo propongo toda esta plétora de técnicas, luego comentaré algunas, de inteligencia corporal, de plasticidad sensorimotora para una salud planetaria, como terapias ontológicas frente a estas terapias eugenésicas del transhumanismo. Aquí tenéis filamentos galácticos. Bueno, venga, voy a daros alguna pincelada, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Pues venga, me meto en cosmología, uno de mis temas favoritos. Estos son filamentos galácticos, son las estructuras más grandes del universo conocido, y es una imagen, es una simulación, ¿no?, que se ha hecho a lo largo de muchos años, pero es una expresión viva de la fluctuación cuántica. O sea, el hecho de que la distribución a mayor escala posible de materia oscura, sería esto, ¿no? Dentro de cada filamento hay millones de galaxias. Entonces, el hecho de que las estructuras a mayor escala del universo conocido sea esa estructura espumosa, tiene que ver con cómo la fluctuación cuántica se expresó durante la inflación inicial en el Big Bang. Esto es una manera, podría tirarme horas hablando de esto, ¿no?, pero es una manera de exponer la manera en que la fluctuación cuántica en sí misma es la semilla de todo universo y es lo que propele el movimiento de variación infinita de todo universo posible. Nuestros cuerpos, como campos de fluctuación que son parte de ese movimiento de variación infinita. Y yo planteo que no hay más alta aspiración posible para un universo que dar lugar a la mayor riqueza posible de expresiones de la fluctuación. La fluctuación no es un estado, sino que es un movimiento de variación infinita, que crea fluctuación dentro de la fluctuación, dentro de la fluctuación. Entonces, un cuerpo pensado, como os he dicho antes, como un enjambre de 360 articulaciones que tiene un movimiento autoorganizado y emergente, en el cual incluso se llega a cuestionar que haya ni siquiera un porcentaje pequeño que sea de toma de decisión consciente. Hay muchos experimentos a tal efecto, por el cual la toma de conciencia del movimiento viene medio segundo después de cuando se ha iniciado. Son famosos experimentos de los años 60, 70, 80, de Benjamin Libet, por ejemplo. Sí, siento desmontaros aquí la falacia cartesiana de que estáis en control de vuestros movimientos. No. El cuerpo se mueve con una capacidad infinita de fluctuación en relación con un mundo fluctuante. Esa plasticidad es, para mí, la medida de la superioridad evolutiva.
y no la rigidez de reducirla, que es la confusión de términos por la que hemos creado un mundo literalmente puesto del revés. ¿Cómo recobrar entonces esa plasticidad perdida, ¿no? Las orgías bacterianas de las que venimos, se ha hablado esta mañana de toda la evolución. Preguntabas tú, ¿no?, antes al biólogo si había un cambio de paradigma. No pude intervenir, pero iba a decir que sí. O sea, Lynn Margulis es la bióloga que ha creado un profundísimo cambio de paradigma al respecto, desmontando toda una serie de falacias heredadas del neodarwinismo y planteando que la evolución fundamentalmente es una cuestión de simbiogénesis, lo que llama endosimbiosis serial, simbiogénesis continuas a lo largo de 4.000 millones de años, fundamentalmente bacterianas. Y otra espina dorsal de la evolución sería el sexo bacteriano, lo que ella misma llama orgías bacterianas. O sea, cada colonia de bacterias sería un acoplamiento orgiástico distinto por las cuales el sexo bacteriano es una mutación continua, un intercambio genético continuo, que ha sido la base de la biodiversidad y de la evolución en la Tierra. Vaya si está creando eso, un cambio de paradigma. Lo que pasa es que está un poquito lejos todavía de cambiar el sentido común. Pero es de los más profundos que se están produciendo, a mi juicio. Lo que pasa es que hay poca gente que tira de eso. Pues sí, a veces Donna Haraway, algunas feministas, Luciana Parisi, yo, pero es minoritario, pero claro que se está produciendo. En muchos dominios, ¿no? Los enjambres, bueno, no me da tiempo a exponer hoy mi teoría de los enjambres, pero bueno, ya os he hablado, ¿no?, del cuerpo como un enjambre de 360 articulaciones, ¿no? Un enjambre autoorganizado, con su inteligencia corporal, que es capaz de desarrollar un campo rítmico infinitamente variable. El mundo como hecho de enjambres propioceptivos infinitamente diversos. Estos son los talleres de movimiento que hago por medio mundo, ¿no?, donde desarrollamos ese sentido fluctuante de propiocepción, de que el cuerpo se sienta a sí mismo de formas insólitas en relación con todo y en acoplamientos siempre diversos con el mundo. Entonces, a todas estas personas que quieren desprenderse de sus cuerpos, creo que adolecen de una ignorancia radical de lo que ellos mismos son y de lo que es un cuerpo. Radical ignorancia. Que estudien la propiocepción, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 3 de ese famoso libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Habéis oído hablar de ese libro? El capítulo 3 habla del caso que describe Oliver Sacks, que llama la dama desencarnada, the disembodied lady, una mujer que perdió totalmente la propiocepción de un día para otro. Y Oliver Sacks es muy expresivo ahí a la hora de describir el mundo inimaginable que esa persona tuvo que pasar a vivir, totalmente desposeída de un yo y de un mundo, carecía de sensación de mundo, vivía en una especie de no mundo inimaginable. Así lo describe Oliver Sacks. Pudo aprender a moverse otra vez, usando otros sentidos, pero nunca pudo paliar esa ausencia radical de yo y de sentido de mundo. Entonces, que se lo piensen dos veces los que quieren desprenderse de sus cuerpos. No tienen ni idea ni de lo que es una mente ni de lo que es un cuerpo. Lo que hay es que recobrar ese cuerpo empobrecido. Ese enjambre propioceptivo, esa inteligencia corporal no reductiva, que nos permite fluctuar con el mundo en simbiosis siempre nuevas y siempre diversas. Entonces aquí vamos a esta relación, ¿no?, de cómo... Estaba hablando sin micrófono antes, casi. ¿No? Bueno, ¿se me oía? ¿Sí? Yo propongo una hipótesis de la plasticidad sensorimotora que equivale a neuroplasticidad. En el sentido que, como os decía, bueno, las sinapsis surgen en buena medida en función del movimiento, ¿no? Cada movimiento que haces, si es un movimiento nuevo, crea nuevas sinapsis. De ahí la importancia de lo que Graciela nos decía hace un momento, ¿no?, de la actividad en relación a... ¿no? O sea, si tú solo repites nuevos movimientos en cantidad de lo mismo, no vas a regenerar mucho tus sinapsis. Si creas un movimiento nuevo, una nueva propiocepción, una nueva fluctuación de tu enjambre multisensorial y de tu modo de pensar desde el cuerpo, ahí es donde surgen nuevas sinapsis. Esto tiene que ver mucho con teorías, pero yo las radicalizo un poco, ¿no?, de la cognición en activa, encarnada. Se habla de las 4E, yo pongo un 5 en vez de... 4E cognition sería embodied, enactive, embedded y extended. Yo le añado el emergent, ¿no? Cognición 5E. Toda cognición es de un cuerpo.
Lo que hay que pensar en relación con la inteligencia artificial es cuál es el cuerpo de la inteligencia artificial. Es un cuerpo de sistemas planetarios de computación, de cuadrículas infinitas, y muy poco sostenibles medioambientalmente, además. Entonces, ¿cómo nos movemos? Es como pensamos. Cuanto más alineados y rígidos nuestros movimientos, más atrofiados nuestros pensamientos. Y al revés. Entonces, bueno, yo llevo 20 años trabajando como artista digital, o sea que les voy a hablar de lo que viene desde ese principio. Y aún así, les digo que el futuro del planeta no es la digitalización total, ni la inteligencia artificial, ni la computación cuántica, que no hace más que aumentar el bucle exponencial que os planteaba al principio, sino lo que llamo la IC, que es mi irónica propuesta de una contrarrevolución, no la IA, sino la IC, la inteligencia corporal. El cuerpo cuántico, ese cuerpo capaz de fluctuar sosteniendo múltiples estados indeterminados en relación con el mundo con el que fluctúa. Esa indeterminación ontológica del cuerpo como campo fluctuante. O sea, por decirlo bien claro, para que no suene muy abstracto, esa idea de ser un enjambre de 360 articulaciones que sostiene múltiples zonas tensionales, torsiones, cambios de movimiento interno. Y de cómo ese cuerpo, es como las proteínas, sabéis que las proteínas se definen por sus pliegues, sus movimientos de pliegue. Pues nosotros igual, ¿no? Podemos variar nuestra capacidad de pliegue al infinito y eso va a crear composiciones con el mundo siempre diversas. Eso sería la base para una regeneración ontológica, neuroplástica, en relación con el mundo. Pero eso implica que el cuerpo está siempre sosteniendo múltiples estados tensionales y torsionales no resueltos. Es una indeterminación ontológica del cuerpo. Y eso lo podemos aplicar a todo tipo de cuerpos, no solo el humano, no solo el animal. Reducir en exceso esa indeterminación ontológica es lo que deviene un problema, cuando alineas y atrofias la realidad para intentar controlarla. Como decía Hartmut Rosa hace poco en Madrid, cuanto más intentas controlar, más entropía generas. Esa es la gran paradoja. Más caos generas, cuanto más control quieres inducir. Lo que hay es que aprender a fluctuar con el mundo de formas siempre nuevas. Entonces, bueno, por ahí yo voy insistiendo en mis terapias ontológicas para una salud planetaria. Bueno, aquí vamos a entrar otra vez en terrenos polémicos, os lo anticipo. Bueno, esto ya os lo he comentado, ¿no? El punto número 1 para mí, de 3 pasos que voy a proponeros, no podemos decelerar esa curva exponencial que va camino, a mi juicio, sin duda, de un proceso de extinción en masa, mayor o menor, podemos discutir sobre eso, cuándo y cómo va a llegar, pero desde luego si no se decelera, creo que no hay otra posibilidad que una situación de extinción en masa. No hay para mí posibilidad de acelerar esa curva sin recobrar ese cuerpo atrofiado y empobrecido. Si deceleráramos, o sea, ¿cómo dejar de ser dependientes de sistemas radicalmente insostenibles de producción, de consumo, de transporte, de comunicación, etcétera? Pues lo que yo propongo es recobrando esa capacidad corporal de sentirse a uno mismo. El goce, además, es recobrar el goce de sentirse como cuerpo moviéndose en relación con el mundo, en variación continua, enriqueciendo tus relaciones con todo lo que te rodea. Ahí la cuestión de la neurodiversidad, por ejemplo, ¿no? La multiplicidad de inteligencias corporales que hay que reivindicar, de mestizajes, de indigenismos corporales, antiespecistas, luego volveremos sobre ese espinoso tema, frente a ese falaz racionalismo humanista que ha intentado, bueno, crear ese proyecto de colonización y dominación con una serie de distinciones que, a mi juicio, solo están sirviendo para llevarnos a la extinción. Bien, uno de los temas polémicos y espinosos que quiero plantearos es que nada de esto puede resolverse si no hay una reducción dramática de la población mundial. Os he expuesto antes el gráfico el delirante crecimiento exponencial que se ha producido en los últimos solamente 10.000 años. Antes no. A niveles preindustriales estamos hablando de un crecimiento absolutamente radical. Bien, aquí quiero plantearos una cuestión que sin duda será polémica, pero que yo trabajo mucho en las cuestiones queer de toda la vida, y esto que voy a plantearos va incluso un poquito más allá.
creo que asociado a esos grandes sistemas de dominación de las sociedades agriculturales, de esa proliferación desmesurada de la especie dominante, todo eso ha proliferado en función también de la imposición de un paradigma heteronormativo reproductivo, de una obsesión con la multiplicación, de lo que llamo unidades familiares de reproducción masiva, que lo que han creado es un problema absolutamente masivo y delirante de sobrepoblación, que nos lleva a la extinción. Por lo tanto, por polémico que suene, quiero plantearos que la heteronormatividad nos lleva a la extinción. Si el mundo no estuviera del revés, estaría en la agenda global ahora mismo desmantelar ese modelo dominante heteropatriarcal de la familia-comunidad masiva de reproducción. Y bueno, pues ¿qué se podría proponer en su lugar? No bastaría con usar preservativos, por ejemplo. ¿No? Hacía falta un desmantelamiento mucho más profundo de ese concepto de la multiplicación de la especie que se convierte en la plaga planetaria. Bueno, pues habría que promover modos de homosexualidad, de metasexualidad, voy a proponeros ese concepto mucho más interesante, para salvar el planeta. Así de grave es la cosa. Nuevos modos de parentesco. Donna Haraway también está preocupada últimamente por estas cuestiones, ¿no? Habla mucho del tema de cómo crear parentesco sin estar produciendo niños todo el tiempo. Sí. Corregir los excesos de milenios de heteronormatividad opresiva. A ver, yo no soy persona de promover normativas prohibicionistas, ¿no? Así que yo, desde luego, no sería quien propusiera una homosexualidad obligatoria a nivel planetario. Pero piénsenlo bien, que quizá no sería del todo desacertado si se piensa en corregir los aberrantes excesos milenarios y una opresiva heteronormatividad que nos lleva a la extinción con un masivo problema de sobrepoblación. Creo que no estaría tan mal en realidad. Pero hay un concepto mucho más interesante que quiero traeros hoy, que es el concepto de metasexualidad, que es un concepto revolucionario, pero que ha sido totalmente ignorado, que proponía Marco Bassi a principios de los años 70, y que yo me estoy ocupando ahora de intentar recuperar. Ha sido ignorado en los círculos de teoría queer, parece increíble. La metasexualidad es la manera que propone Marco Bassi de decir, bueno, ha habido una confusión histórica terrible entre sexo en general con sexo reproductivo, ¿no? Entonces él dice, vale, está el sexo reproductivo, pero luego hay una miríada infinita de otros modos de sexualidad que no tienen nada que ver con la reproducción, y que es lo que él denomina el abanico enorme de la metasexualidad. Ahora bien, lo interesante es que él nos propone pensar esa metasexualidad eludiendo por completo todas las categorías falsas que hemos heredado de ese modelo dominante asociado a la reproducción. Las de género binario y sexo binario, las de orientación sexual binaria, incluso de prácticas concretas, las de la reducción anatómica del cuerpo a una genitalidad reproductiva. Todo eso fuera. Él propone una sexualidad modal, muy spinoziano es en realidad, que se definirá por cualidades de experiencia. No me da tiempo ahora a profundizar en esto. Si os interesa, pues bueno, me escribís y os mando la bibliografía y lo que estoy escribiendo yo al respecto. Pero esto ayuda a pensar una regeneración de nuestros modos de cohabitar, de parentesco, de relación, de formas completamente distintas a las que hemos heredado de un sistema completamente opresivo, dominante, reduccionista y que nos ha convertido en la plaga planetaria. La defensa que hago yo también, no me da tiempo ahora a profundizar en ello, de lo orgiástico. Antes os hablaba de la orgía bacteriana como la espina dorsal de la evolución, junto a la simbiogénesis, ¿no? Y la transducción viral, por cierto. Bueno, pues recobrar modos orgiásticos de relación frente a el modelo reduccionista, o sea, el sexo como mutación, es lo que nos da Lynn Margulis, la bióloga, ese cambio de paradigma profundo. En la evolución, hasta el surgimiento de algunos tipos de cuerpos multicelulares complejos como nosotros, en las bacterias el sexo era solo una cuestión de mutación. La mutación para mí es primordial respecto a la copia, porque es lo que expresa ese movimiento de variación infinita propelido por la fluctuación cuántica. Bueno.
Entonces, recobrar esa noción del sexo como una mutación colectiva, mutación genética, genética no, en este caso sería epigenética, cognitiva, afectiva, perceptual, sensorial, sentir el cuerpo de formas siempre nuevas en nuevos acoplamientos con el mundo. No estoy hablando de ahora de un sexo en el sentido convencional, ni siquiera. Es una mutación profunda de la manera de sentirse a uno mismo en acoplamientos siempre cambiantes con el mundo. Ese es el tipo de orgía que os propongo. Y en fin, y ya comentaba antes, ¿no?, para reducir ese consumo individual absolutamente delirante, ¿no?, esa dependencia sistémica de modos absolutamente insostenibles de producción, de consumo, de transporte, de comunicación, de desechos, que estamos sepultando África en basura digital, el mundo entero en basura, el espacio, los océanos. Basta, ¿no? Pues bueno, creo que no podemos pasar a un cambio de relación con todo eso si no regeneramos nuestro sentido de cuerpo en movimiento y nuestra simbiosis con todo lo que nos rodea. Una experiencia encarnada mucho más rica, nos hará mucho menos dependientes de todo ese conjunto de sistemas absolutamente insostenibles y también mucho menos controlables por los sistemas algorítmicos que intentan orientarnos cotidianamente porque estamos atrofiadas, empobrecidas, siguiendo sus indicaciones. Hace falta un cambio radical de la relación con la tierra y los animales no humanos, con la alimentación. Ya os puse antes la imagen a la que ahora volveremos, ¿no?, de esos campos de concentración llamados granjas, 100.000 millones. Me gustaría proponeros, ¿no?, que para el debate intentéis darme algún argumento. ¿Os gustaría estar en esta granja? ¿Deberíamos crear granjas de este tipo para dominadores y promotores del desastre? Os invito a que alguien intente darme algún argumento verdaderamente convincente por el cual ninguno de vosotros debería estar en esa granja, pero esos animales sí deben estar. Y retomando ese tema de erradicar el sufrimiento, ¿qué tal si empezamos por esto? Vergüenza me da oír los otros tipos de discursos que se plantean como una élite euroblanca dominante quiere mejorarse con implantes. Isaac Bashevis Singer, ¿no?, decía esta cosa de que en relación con los animales todo el mundo es un nazi, ¿no? Para los animales es un eterno Treblinka. Yo sinceramente creo que no hay ningún criterio objetivo válido y que los criterios por los cuales se segrega a los animales de esa manera tan sistémicamente violenta e insostenible no son en ningún caso distintos de por los cuales se metía a los judíos en campos de concentración o por los cuales se creó el apartheid racial y el esclavismo. Piénsenlo, intenten darme alguna respuesta convincente de por qué ustedes no y ellos sí. Imagínense a ustedes ahí. Entonces, como reto posthumanista número 1, ¿qué tal si dejamos de abusar del planeta, de otras especies y de otros humanos de una manera tan extrema que nos lleva además a la extinción en masa? ¿Por qué este reto está tan ausente de la agenda global? Que es lo que me parece francamente alucinante, ¿no? Pues bueno, tengo la respuesta, ¿no? Porque creo que se ha creado esa visión túnel de un cuerpo atrofiado que es incapaz de ver más allá de la dominación y del beneficio a corto plazo. Por eso hay que recobrar una riqueza experiencial y sensorial más rica. Es lo único que puede sacarnos de ese túnel de destrucción. En fin. Para ello, esto que llamo el ontohacking, la movilización de plasticidad sensorimotora, contra esa cultura ontológica del ser inmóvil, de la atrofia y la inmovilidad. Bueno, aquí entro ya a describir brevemente, porque supongo que ya no me queda tiempo, las técnicas que yo desarrollo en mis proyectos artísticos. Pasaré rápidamente y ya llego a la conclusión, ¿no? Estas que os decía, que para mí son las más importantes, que son de improvisación de movimiento, de capacidad de recobrar el sentido de fluctuar, de sentir el cuerpo en proporción y de su variación infinita. Microsexos es otro proyecto que llevo muchos años haciendo, donde se modifica la relación con las cámaras para crear un cuerpo informe
post-anatómico lo llamo, no me da tiempo ahora de describirlos en profundidad. La morfogénesis es donde transformo profundamente el diseño de entornos digitales interactivos, creando mundos autistas, mundos informes, mundos que invitan a una exploración propioceptiva de fluctuación infinita a través de sistemas de interacción, simplemente dándole giros a lo que es el diseño de entornos digitales, de videojuegos, ¿no? Que están siempre orientados al control, ¿no? A la reducción. Pues aquí es todo lo contrario, cómo reintroducir un cuerpo indeterminado también en el diseño digital. Las estructuras flexinámicas, que es donde creo estructuras físicas, que son también extensiones propioceptivas del cuerpo que invitan al cuerpo a estar descubriendo siempre nuevas sensaciones propioceptivas y nuevas torsiones, nuevas relaciones con el mundo, simbiosis. Todas ellas convergen en los entornos metatopía, que son nómadas, tienen lugar en espacios urbanos, se hacen a veces pues, en campos de refugiados o en el Amazonas, o en comunicación y en relación con comunidades concretas en procesos de creación colectiva. No obstante, quiero insistir en que, aunque llevo 20 años como artista digital desarrollando este tipo de sistemas, para mí el futuro está más en lo primero que os he mostrado, las técnicas de propiocepción del cuerpo sintiéndose a sí mismo en fluctuación con el mundo, sin nada más. Pero bueno, para que veáis que yo sí que abordo la cuestión de cómo reinventar ontológicamente la relación con la tecnología, a nivel de cómo nos constituye sensorialmente, que quiere decir cognitivamente. Trabajo con personas neurodiversas, o sea, cuando hablo de moverse no hablo de moverse mucho. Trabajando con una persona tetrapléjica, de repente esa persona descubre que en 1 centímetro de movimiento del cuello tiene un universo de sensaciones que nadie le había enseñado a explorar. Variación cualitativa, no cuantidad repetida. Desmontar ese logos geométrico del hombre de Vitruvio, ¿no? Que es una figuración muy platónica, luego no me da tiempo ahora a profundizar en eso. En fin, os invito a que vengáis a hacer vuestras terapias ontológicas a mi clínica en un ámbito rural de Salamanca. Tengo el primer centro del mundo de terapias ontológicas, donde podéis practicar todas estas técnicas de reinvención corporal, además de armaros de arsenales críticos para desmontar falacias milenarias. Entonces, resumiendo, pues desmontar falacias es una crítica mucho más profunda del presente, esa desmejora transhumana y del gobierno algorítmico que llevamos en los bolsillos, ese recobrar el cuerpo y reinventarlo. Podemos aprender del pasado, podemos aprender mucho. Os invito a leer el libro Trabajo de James Sussman, el antropólogo, que nos invita a desmontar muchos mitos falaces sobre las culturas tribales y de recolectores, que nos expone cómo todo nuestro conjunto de paranoias y de miedos y de modos de programación del futuro, de carencia y tal, viene de esos 10.000 años de culturas de grandes dominaciones a gran escala, asociados a las culturas agriculturales, sociedades agriculturales. Podemos aprender mucho de las sociedades de recolectores, si bien no creo que sea una vuelta al pasado. El reto evolutivo radical que tenemos es crear una plasticidad sensormotora jamás vista, que es lo único que puede sacarnos de este pliegue nihilista de devastación planetaria. Desalinearse en el proceso de dependencias sistémicas y un desmontaje sistémico de todo aparato reductor, empobrecedor. O sea, todos estos medios en los que estamos inmersos hay que analizarlos a un nivel de la pobreza ontológica que están imponiéndonos, de esa atrofia sensorimotora que nos imponen, no solo del contenido. No cuenta solo el contenido violento de unas imágenes de televisión, no, es la propia reducción sensorimotora que impone el medio lo que hay que desmontar. En fin, bueno, metazoa, como dice Dorian Sagan. Tenemos esa doble implicación con metacuerpos planetarios de la biosfera y de sistemas algorítmicos, ¿no? Pues a ver qué hacemos con esa tensión. Filamentos galácticos y un microchip, ¿no? ¿Veis qué diferentes son los movimientos que implican estas estructuras? Siempre hay movimiento detrás. Bueno, yo planteo mucho la cuestión de las técnicas de improvisación. Para mí es la base de todo. En esta cultura del consumo masivo de productos prefabricados, consumidos de forma homogénea, producidos de forma homogénea, planteo la necesidad de recobrar prácticas improvisatorias de todo tipo. Prácticas corales, yo hablo mucho de lo coral. Lo coral es lo que se ha dado en todas las culturas tribales también. Prácticas colectivas. El coro dionisíaco en Grecia pues era ese coro de cuerpos que cantaban y bailaban en espacios públicos. Un coro nómada y orgiástico asociado a esa religión dionisíaca que era
donde se unificaban, se reunían las clases oprimidas y había pues, bueno, un ritual extático de reunificación con la naturaleza, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el origen de la tragedia griega, esto es lo que la tradición que viene de Nietzsche, ¿no? Recobrar esa cuestión del coro para unas políticas dionisíacas, de recobrar esa capacidad evolutiva de variación y un retorno, como decía antes, de lo orgiástico. Bueno, en fin, os invito a que veáis las publicaciones en la web de Metabody, que es mi proyecto principal, y los proyectos de este año, del Foro 2021, de BodyNet, que es donde intento darle una dimensión telemática a los desarrollos previos, con aproximaciones a la telemática que involucren una corporalidad más plástica y más irreductible. Y bueno, pues contratar vuestras sesiones. Ya está. Muchísimas gracias. Jaime, me ha parecido muy interesante tu presentación y voy a seguir tu consejo de desmontar falacias. Y para desmontar las falacias voy a empezar por tu primera presentación, que la tengo aquí en el móvil, tu primera transparencia, que es muy interesante, que dice: guerra milenaria entre dos concepciones irreconciliables del cuerpo y mundo. Este chart es una falacia. Primero porque parte de un planteamiento que podemos decir de enfrentamiento amigo-enemigo de Carl Schmitt. Parte de un planteamiento político y dialéctico que ya es en sí mismo falaz. Y es falaz porque yo estoy de acuerdo que el cuerpo es incalculable. El cuerpo no se puede reducir a magnitud. Ningún ente se puede reducir a magnitud. Y también estoy de acuerdo que el cosmos es un devenir constante. Y esto, además, es algo generalmente aceptado. Pero que haya devenir no quiere decir que no haya entes. Durante el devenir del cosmos se producen entes. Y esos entes que se producen en el devenir afectan al propio devenir con nuevas formas de devenir. El propio devenir, por tanto, es alterado por fenómenos emergentes de los entes que se producen en el cosmos. Entonces no hay una dicotomía entre ser o ente y devenir. El cuerpo es incalculable e irreductible, pero tú mismo has incurrido en una aporía diciendo que es controlable, porque nos lo están controlando desde poderes inconmensurables. Y dices que es indeterminable, pero es perfectamente determinable, porque está en el espacio y en el tiempo. Todo cuerpo nace y todo cuerpo muere. Y tiene una determinación en el tiempo. Déjame acabar, por favor. Déjame acabar. Tiene una determinación en el tiempo, porque todo cuerpo, todo ente nace en un punto del espacio-tiempo y muere. Y todo ente es determinable, aunque sea de una manera, digamos, no perfecta, en el propio espacio. Todo cuerpo es acotable por una geometría, aunque la geometría sea una geometría que no tenga nada que ver con la propia geometría del cuerpo. Por tanto, no es verdad que haya una dicotomía entre cuerpo calculable y cuerpo incalculable. Entonces, ¿por qué esas dicotomías? Porque en el fondo, aunque tienes razón en muchos planteamientos son reales, sin embargo, hay un trasfondo político, y ese trasfondo político lleva los planteamientos a un extremo que los hace inadmisibles, porque genera esa dialéctica de amigo-enemigo. Y esa dialéctica de amigo-enemigo es de todo o nada, o es calculable o es incalculable. O es devenir o es ente. Pues no. Esas dicotomías son falsas. Y por tanto has empezado con tu primer chart con una falacia. Pero eso es siguiendo tu consejo de desmontar las falacias. Gracias. Me encanta. No puedo estar más en desacuerdo contigo con todo un conjunto de cosas, pero ahí entramos ya en dogmas de fe y en cuestiones teóricas que nos llevaría mucho tiempo desmontar. La idea de que surge necesariamente el ente en el devenir del mundo es profundamente cuestionable y no estoy en absoluto de acuerdo con ella. Pero no sé si tenemos tiempo, Juan Antonio, para entrar en esas profundidades metafísicas.
pero bueno, no sé si habrá otras preguntas. Si puedo, entraré. No veo problema alguno con establecer esa dicotomía, puesto que plantea la necesidad urgente de un debate político que no se da en absoluto. Eso para empezar. Y me parece vergonzoso que no se dé ese debate político. Y si lo que tú planteas es un negacionismo del debate político, me parece muy grave. Entonces, no, bueno. Entonces, la idea, déjame que responda. Déjame que responda. Muy bien, venga. Adelante. Tú niegas que lo mío como grave, lo tuyo también es grave. Muy bien. Perdona un minuto. El que quiere combate, yo no estoy perdiendo la cuenta, estoy entrando en el modelo de... Me parece bien, déjale. Déjale, habla, no hay problema. No pasa nada. Bien. Tienes razón. Venga, dale. ¿Te creas que porque estás ahí, puedes combatir y yo no? Dale. ¿Te crees por encima de mí? No. ¿Te crees por encima de mí? ¿Te crees que tus juicios políticos son mejores que los míos? ¿Te crees que tú me puedes imponer a mí tus juicios políticos? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Dios? ¿Qué eres? Uno de los nuevos... El Homo Deus, sí. Uno de los nuevos Homo Deus, esa especie que ha emergido. Exacto. ¿Eres tú Homo Deus? Claro. Voy a intentar responder a otras de las cuestiones que has planteado. Me parece muy bien, es la performance que yo requería, esto es lo que yo buscaba justamente. Entonces, respecto a la geometrización de los cuerpos, es justamente lo que he planteado, que no se ha entendido quizá por la brevedad de mi exposición, es que para crear un cuerpo ficcionalmente controlable hay que empobrecerlo. Por lo tanto, el cuerpo nunca va a ser geometrizable en su totalidad. Se crea la ficción de un cuerpo geometrizable a base de empobrecerlo y de someterlo a la lógica del ente, y por eso es preciso cuestionarla y promover la idea de que es posible tener un devenir sin entes. Respecto a que existe el espacio-tiempo como a priori, es una de las grandes falacias newtonianas que hay que desmontar totalmente. Eso no se lo cree nadie, vamos, en los ámbitos que yo trabajo, ¿vale? Entonces, dar por sentado que el espacio y el tiempo es el lugar donde sucede el movimiento de los cuerpos como ya siempre calculable, eso es justo una de las problemáticas, presunciones históricas que se han desmontado en gran parte y que yo me dedico también a desmontar. Entonces, bueno, aquí llevaría bastante tiempo profundizar en los argumentos al respecto, ¿no? No sé, más o menos creo que he mencionado todo. Pues creo que es necesario plantear la guerra, porque es una guerra milenaria. Que sea un reduccionismo plantearlo en términos dicotómicos, pero me parece aún más grave que no se ponga sobre la mesa el problema. Entonces, a partir de ahí, pues estoy de acuerdo. Es una falacia también, pero la cuestión es qué falacias nos sirven para movernos hacia adelante y cuáles no. Venga, más combate. Sin tocarlo. Sí. Mi crítica es además al planteamiento desde la política, porque el planteamiento desde la política lo que genera es enfrentamientos como este que estamos teniendo. Y sin embargo, deberíamos ir a planteamientos de cooperación, donde nos pusiéramos de acuerdo sin generar una dicotomía que nos enfrente. ¿Qué hay detrás de un planteamiento que juzga como intolerable que otro opine distinto? ¿Qué hay detrás si no es un ánimo de poder? Y, viendo tu venta final, un ánimo de lucro. ¿Buscas ánimo de poder y ánimo de lucro con el metabody? Ahora te respondo. Me parece que no se ha entendido en absoluto lo que pedí que tuvierais en presente desde el principio, que es un grano de ironía fuerte que voy lanzando con el mensaje. El hecho de que haya tenido una performance confrontacional hoy aquí es porque me parece que brilla por su ausencia este tipo de discurso crítico en un buenismo transhumanista que me parece muy problemático. Por lo tanto, en otro contexto a lo mejor presentaría la cuestión de otras maneras y según el contexto se planteará un tipo de cooperación o un tipo de provocación del discurso muy diferente. Por lo tanto, no hay que tomarse lo que hago yo aquí como la única manera de presentarme en el mundo que tengo, sino que es una performance concreta, como he anunciado bien al principio. Y por supuesto la ironía de hablar de terapias que vendo es por supuesto una ironía que es una manera de reírse de la falacia mucho más seria de negocio de las terapias de los transhumanistas. O sea que era una performance irónica por si no te habías dado cuenta. Y la mía es irónica también, bueno, porque yo no soy transhumanista. Me parece muy bien. Si te agradezco muchísimo... Lo siento, es muy irónico lo que digo también. Me alegro. Simplemente recordarte que cuando se hace política, y tú haces política primariamente, cuando se hace política hay que respetar las opiniones de los demás. Y entonces
Me parece bien, es que es lo que hoy yo consideraba oportuno, me parece bien. Bueno, me parece bien que tú opines así, pero no estoy de acuerdo, ya está. Te agradezco el comentario. Bueno, pues me parece muy bien que tú opines lo que quieras, pero me parece que ya hemos agotado esta discusión y me gustaría dar la palabra a otras personas. Bueno, pues dale la palabra a otras personas si no te importa. Eso es, gracias. Vale, pues buenas tardes. Tenía dos preguntas. En primer lugar, entiendo que redefinir el cuerpo en unos términos distintos de los heredados de una cultura occidental y profundamente dualista es un proyecto bastante complicado. Y pues bueno, me gustaría saber cómo lidia usted o cómo entiende esta dificultad o resistencia que yo entiendo que hay en nuestra cultura al tener un modo de pensar profundamente dualista. Y pues bueno, no sé, a mí me da la sensación de que Descartes como que siempre está al acecho de alguna manera. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle por la propiocepción, ¿lo he dicho bien? Entiendo que para redefinir el cuerpo necesitamos como un punto de anclaje, algo que desplegar algo así como lo que a lo mejor Merleau-Ponty entiende por experiencia del cuerpo vivido. Y también usted ha hablado de las nuevas corrientes de filosofía de la mente. Y quería saber qué pueden tener en común o qué hay de distinto en esta fenomenología del cuerpo y lo que usted propone. Bien, a ver, recuérdame, la primera era... Sí, bueno, yo creo que la dificultad primordial es que no es una cuestión solamente ideológica, sino sensorial. O sea, es el cuerpo empobrecido el primer problema que tenemos. Descartes no hizo más que teorizar el cuerpo empobrecido que él había heredado de la perspectiva. Y eso lo hemos heredado nosotros aún más, ¿no? Cada vez más empobrecido. Entonces, creo que no podemos literalmente pensar de formas nuevas si no nos movemos de formas nuevas. Y para mí esa es la gran dificultad. O sea, mi propuesta no consistiría nunca solo en diseminar una propuesta en Twitter, ¿no? Por así decir. Es la propia homogeneización sensorimotora que induce un medio, como todos los medios que predominan en la actualidad, lo que yo veo como problema, ¿no? Entonces, el desafío que plantea eso pues es muy difícil de plantear, pero bueno, parte de él es ese desmontaje de falacias en el sentido de, bueno, en vez de decir que la dominación es evolutivamente inevitable y lo mejor, pues no, yo digo la dominación es un empobrecimiento de la experiencia, se basa en un empobrecimiento y lo que hay que recobrar es el goce de la mutación corporal, ¿no? Entonces ese desmontaje en positivo de narrativas dominantes, empobrecedoras, creo que es importante y que quizá puede ser una vía, pero claro, cómo movilizarlo pues es ya otra cuestión, ¿no? No tengo una respuesta para eso todavía. Y respecto al otro, pues claro que hay una vinculación con Merleau-Ponty, sería uno de los filósofos a poner en esa lista que mencioné al principio, ¿no? Con Bergson y luego pues a distintas maneras Deleuze y otras gentes, ¿no? Lo que creo precisamente que ha faltado en todos estos filósofos, lo que me sorprende mucho de Bergson en adelante, porque ya estaba publicado el Tratado de Sherrington, era una reformulación completa de la percepción. Eso es lo que les ha faltado a todos. Perdón, que retomo mi performance. Y ahí ha estado un poco el empantanamiento filosófico, a mi juicio, ¿eh? O sea, por ejemplo, tienes muy claro el ejemplo cuando Deleuze y Guattari hablan de que en 1000 mesetas, ¿no? En Memorias de una molécula, el movimiento es perceptible solo en tanto que forma visual, y el movimiento abstracto es imperceptible e incorpóreo. El movimiento absoluto que ellos llaman, ¿no? El movimiento de desterritorialización es un movimiento no perceptible. Para mí eso plantea una dicotomía que está basado en el hecho de que no plantearon un modo alternativo de pensar la percepción que no fuera el modelo heredado de la visión perspectívica. Entonces creo que lo que faltaba era justo esa manera de crear un paradigma completamente distinto para pensar lo que es un cuerpo y lo que es la percepción. Y lo que me asombra es que no lo hayan hecho con el Tratado de Sherrington, que me parece que te da unas herramientas absolutamente increíbles para hacerlo, ¿no? Yo tiro de ahí y bueno, le doy pues unas elaboraciones, ¿no? Pero sí, claro que hay filósofos como Merleau-Ponty que han planteado cosas muy importantes en esa dirección. Bien. Vale, muy bien, perfecto. Hola, buenas. Yo venía sobre todo a hacerte preguntas un poco varias, pero por puntualizar cosas que
como dices, tenías poco tiempo, has pasado grosso modo. Entonces, cuando habías empezado con tu exposición, notaba esa mucha similitud a la forma de contraargumentación que hace Braidotti, en tanto que el sujeto poshumano y la subjetividad poshumana colectiva, multifactorial, que plantea entre otras, ¿no? Y notaba mucho, o me parece, y lo que te quiero preguntar, si se encarna en ese tipo de contraargumentación al humanismo dominante, etc. Y entonces hay una potencia en lo que tú hablas, sobre todo de lo que es la parte del cuerpo, que me recuerda mucho al postulado de Marcon Sanz de la emancipación del cuerpo y el cuerpo impuesto. Y no sé si va por ese camino, te lo quería preguntar o no, o si va, como has hablado justo, lo del arte digital, y eso me ha llevado muy directamente a Goldsmith y una potencia, digamos, no generativa de más contenido. Por ahí un poco. Y lo último, ¿puedes repetir un poco lo último? Sí, de Goldsmith y la potencia no generativa de contenido. Y tenía un poco de duda de en tu matriz, a la hora de definirlo todo, en qué tipo de potencia se mueve, y si no deja un poco, o yo lo que veo en la capacidad de accionar, que lo usas en la parte del performar, me da un poco una especie de potestas, un poco de Hoffel, no sé. Pero quería preguntártelo porque te quería preguntar si entonces el precuerpo poshumano es el cuerpo empobrecido, si para ti la subjetividad poshumana y el sujeto poshumano sería un cuerpo enriquecido, haciendo como una transposición de lo que tú hablas y lo que es el cuerpo dispuesto. Eso por un lado, para saber un poco la matriz. Bien, que no... Y por otro, cuando has hablado de la parte de la tecnológica, la parte de tecnología, he notado mucho esa visión panóptica de que reescribe un poco, a mí me parece que lo hace de una forma interesante Bauman con lo de la vigilancia líquida, que es lo que tú hablas, ¿no? Del órgano que es el Oder, ¿no? El Oder, el otro que es en mayúscula como vigilante, como ente, porque ha planteado toda la tecnológica desde lo que es los sistemas centralizados. Y me parece interesante cuál es entonces tu análisis a lo que además roza un poco hasta una especie de ciberpunk, ¿no? Pues esto es una licencia mía, por comentar. Pero me interesa saber entonces dónde queda la otra cara de la moneda, que son los sistemas descentralizados, que justo son emancipadores de lo que tú hablas, que el ejemplo más conocido es la blockchain, por ejemplo, los sistemas de cadena de datos, que justo el paso que no se da con el sistema de inteligencia artificial es porque al descentralizarlo se perdería, que es la emancipación en ese camino, el control de ese tipo de sistemas. Es decir, Google controla porque tiene centralizado el sistema. En un sistema descentralizado, Google no controlaría, ergo el Oder grande no puede intervenir el sujeto. Y lo último, y ya termino. Cuando has hablado de lo del trash, me ha sugerido mucho, no sé si entronca por ahí, a Jacinto Choza y la filosofía de la basura. Y ya está. Vale, pues bueno, has citado varias cosas que desconozco, la verdad, así que de lo primero puedo solamente vincularme un poco con Braidotti, que es una de las... O sea, yo vengo mucho de lo que es el posthumanismo crítico feminista, que antes se ha mencionado, ¿no? Antonio mencionaba esa corriente, que es un poco una de mis fuentes, digámoslo así. Haraway Hales, autora importantísima, Braidotti. No sé si he entendido bien tu pregunta, pero en fin, por decirte mi relación con algunas de las propuestas de Braidotti, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, la distinción que hace Braidotti de bios y zoe, ¿no? El bios como la vida investida políticamente y el zoe como esa otra potencia vital, pero que precisa de algún modo ser traída al ámbito de la bios para que esté investida de fuerza política, ¿no? Yo ahí es donde me separo un poco de ese tipo de propuestas, cuando yo planteo que la inteligencia corporal no sería zoe. O sea, podríamos, ¿no?, en un primer momento equivocadamente asociar mi propuesta de inteligencia corporal al zoe de Braidotti, ¿no? Y, no sé, a lo mejor la racional al bios, ¿no? Pues no. Yo planteo que la inteligencia corporal es una matriz autogenerativa mucho más amplia, dentro de la cual la inteligencia racional sería un modo reductivo particular entre muchos otros, ¿no? Y que tiene una capacidad, tiene una política vital en sí misma, ¿no? Eso que llamo política dionisíaca, ¿no? Estaría asociada a esa... O sea que para mí el zoe de Braidotti tiene su propia política plenamente constitutiva y que yo asocio a la inteligencia corporal y a esa cuestión de lo dionisíaco, ¿no?
el tema blockchain y demás, claro, el problema es que eso no resuelve para nada la atrofia corporal y el modo general de relación que establecemos. Puede que haya menos control a nivel de las empresas, por ejemplo, pero no cambia en absoluto, en esencia, el modelo reductivo que yo os he criticado. Ese es el problema. Y lo último que has mencionado no conozco a ese autor. Lo único que no sé si Eric Sadin. Eric Sadin, sí. Sí, Eric Sadin. Sí. Vale, porque me ha parecido curioso, ¿no? Tu crítica a la parte del transhumanismo, que también hace Marco Sanz, y justo Eric Sadin, bueno, lo he dicho en español, ¿no? Eric Sadin, era justamente que se supone que tanto el transhumanismo y Eric Sadin materializa y pone un poco el poshumanismo en el libro La inteligencia artificial, el fin de nuestro siglo, del siglo XXI del libro, no sé si cito bien el libro, los ponía como al mismo nivel, como temas que eclipsan justo los temas, la problemática real, ¿no? De justo todo lo que has comentado a nivel medioambiental, etcétera, ¿no? Social, cultural. Y me parecía curioso eso, que para la parte del transhumanismo, a mí me ha parecido como que has centrado también ese eclipsamiento, pero también con, entre comillas, el peligro justo de que Eric Sadin también lo aplica al poshumanismo. No sé si quieres hacerme un matiz en eso, más que nada. Y si entonces crees que todo ese sistema tiende a lo que sería, según Cédric Durand, a ese tecnofeudalismo. No sé si tú te encarnas en que el telos de este sistema es un tecnofeudalismo, con lo cual la involución de la que tú hablas es una evolución sistemática a un feudalismo cibernético o ciberfeudalismo, ¿no? Que el tecnofeudalismo. No, ahí yo creo que hay que ser mucho más imaginativos. Si empezamos a analizar el entrelazamiento que tenemos con sistemas algorítmicos autónomos, lo que yo propongo es que estamos deviniendo agregados de lo que llamo un hipercíborg planetario. De hecho, cualquier tipo de inteligencia artificial que se precie, digamos, tendiendo a una general, por así decir, tendrá que ser siempre de un cuerpo. Lo que está surgiendo de forma muy interesante, pero muy problemática al mismo tiempo en este momento, justamente con este auge de sistemas planetarios de computación, de Big Data, de redes entrelazadas, es un cuerpo con billones de sensores, con billones de conexiones, con billones de procesadores. Eso ya es otro tipo de historia. Si surge algún tipo de inteligencia artificial, va a ser en relación a ese cuerpo planetario de sistemas de computación que desarrolla su propia propiocepción. Y lo que pasa es que es un tipo de cuerpo orientado al control exponencial, y esa es la gran diferencia con el tipo de agregación que tuvieron las bacterias en organismos multicelulares. Pero nos estamos agregando en un orden de escala superior, cuyo cuerpo y funcionamiento, por otro lado, todavía desconocemos por completo. No podemos todavía ni siquiera imaginar qué clase de cuerpo es ese, ¿no? En todo caso, hay algunas teorías que intentan esbozarlo, pero ese es el radical desafío que os proponía antes, ¿no? En vez de estar proyectando fantasías humanistas, ¿no? De, pues eso, vamos a hacer el amor con los robots, no, estamos ya entrelazados con una orgía de algoritmos que llevamos en los bolsillos y no nos hemos dado cuenta, ¿no? A veces hago ese test, le digo a la gente, ¿cuál es tu intimidad cotidiana con algoritmos autónomos? Pensarlo. Bueno, ya, ¿no?